Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Parkinson. Amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en una emisión más de este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Como todos los viernes, recuerden que tienen una cita con nosotros, con los mejores especialistas que nos hablan y desarrollan el tema que siempre ofrecemos para ustedes, un tema importante, un tema interesante con respecto a nuestra salud. Soy María Eugenia Pulido y les saludo a nombre de todo el equipo de este programa Diabetes y yo. En México, amigas, amigos, se estima que 50 de cada 1,000 habitantes, 100,000 habitantes, podrían desarrollar este padecimiento llamado Parkinson, y hoy vamos a hablar precisamente de esta condición. Antes de entrar en materia, ya con nuestra entrevista, vamos a ofrecerles a ustedes un reportaje que habla de desarrollar el día de hoy. El Parkinson es una condición neurológica causada por la lenta degeneración de una pequeña parte del cerebro que produce un químico llamado dopamina. Esta muerte prematura de las células causa varios síntomas. Algunos son muy conocidos, como el temblor en las manos, lentitud en el movimiento o rigidez en los músculos. Actualmente se desconocen las causas exactas del Parkinson, por lo que aún no hay cura disponible. El Parkinson puede ser común en la población de edad avanzada. Compartimos con usted 3 recomendaciones de la Parkinson's Foundation para combatir y disminuir el deterioro físico una vez que se ha diagnosticado Parkinson. Es importante que los pacientes comiencen con separar tiempo para las actividades relativas a su tratamiento. Es importante organizar los horarios de trabajo de manera que no interrumpan sus terapias. También es recomendable aprender a realizar ejercicios de estiramiento que ayuden a reducir la fatiga muscular. Además, se recomienda balancear el tiempo de descanso y la actividad realizada para no forzar el cuerpo. Otras recomendaciones incluyen hacer actividades grupales para mantenerse motivado y acompañado. También variar las actividades procurando el ocio, las actividades físicas y las mentales para lograr el equilibrio necesario para una vida plena. Si busca mayor información sobre Parkinson, le recomendamos la página www.parkinsonyyo.com. También puede buscar en Facebook a la Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson. Quédese con nosotros para aprender mucho más sobre Parkinson. El pasado 11 de abril se conmemoró el Día Mundial del Parkinson. Se trata de una condición de salud crónica, neurológica, que puede afectar profundamente la calidad de vida de las personas. Esta tarde tenemos a 2 expertos. Me da muchísimo gusto saludar al doctor José Armando Díaz Martínez. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Díaz es neurocirujano funcional. Doctor, qué gusto saludarle, doctor Armando Díaz. Hola, mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes y ojalá podamos informar más a la población con este tipo de charlas. Gracias, doctor. También nos acompaña Jordan López Almaguer, líder del Comité de Educación de la Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson. Les damos la bienvenida a los 2. Y doctor, empecemos con la definición de este padecimiento. Doctor, ¿cómo lo puede usted definir
Sabemos que es una enfermedad neurológica, pero ¿qué es el Parkinson? ¿Qué sucede con este padecimiento? Sí, es una enfermedad neurológica crónica degenerativa. Crónica significa que no tiene cura actualmente. A la fecha no tenemos un tratamiento que sea curativo. Y degenerativa significa que va a ir progresando con el paso de los años. Pero en sí lo que es un decremento de la dopamina, una sustancia que nosotros producimos a nivel del sistema nervioso central, y lo que pasa es, al haber esa baja de producción de la dopamina, imaginémonos que estos fueran como los engranes cerebrales, y la dopamina es el aceite, un aceite que ayuda a que esos engranes estén lubricándose y que estén funcionando adecuadamente. Al no haber esa producción adecuada de dopamina, los engranes empiezan a funcionar un poquito más lentos, más rígidos, y puede haber esos trastornos del movimiento que son los característicos de la enfermedad de Parkinson o del Parkinson, que es el temblor, la rigidez y la lentitud de movimiento, los más característicos, ¿no? Pero básicamente es eso, una disminución de esta producción de dopamina y que causa estos síntomas. Doctor, usted es neurocirujano funcional. ¿Qué hace un neurocirujano funcional? ¿Es el especialista que ve este tipo de padecimientos? Sí, el neurocirujano funcional es el subespecialista en neurocirugía y que estamos encaminados en preservar, restablecer o mejorar las funciones cerebrales. En este caso, el Parkinson, al ser una enfermedad crónica y degenerativa, bueno, podemos paliar los síntomas, mejorar la calidad de vida y mejorar los síntomas de la enfermedad para que sean un poquito más tolerables para los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas? Los principales son los síntomas motores, que es los que ya mencioné, que es el temblor, la rigidez y la lentitud de movimiento, pero realmente los síntomas de esta enfermedad, de esta condición, van más allá, que son pues desde los trastornos cognitivos, trastornos conductuales, trastornos del sueño, trastornos de la marcha. Se habla que esta enfermedad es de las más complejas en medicina. A nosotros como médicos, ya que tiene más de 70 síntomas que podemos nosotros ver, alteraciones en la escritura, alteraciones en el sueño, de urinarios, constipación. Entonces realmente es muy, muy compleja y por eso el tratamiento también es muy complejo y tiene que ser llevado a cabo con especialistas, neurólogos, rehabilitación, nutricionistas, nutriólogos, bueno, de todo, ¿verdad? O sea, realmente es muy, muy, muy complejo. Sabemos también por las estadísticas que le sucede más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? No existe sabemos que en los hombres hay una prevalencia mayor, pero realmente no existe una causa que podamos nosotros identificar, decir que esto sea, ser hombre conlleva un poquito más riesgo, pero realmente es casi similar. Eso también va a variar en qué parte de la República nos encontremos, o en qué parte en qué país, ¿verdad? Es multifactorial. Hay en algunas áreas de la República donde la prevalencia va a ser mayor en mujeres, pero bueno, no significa que siempre sea así. Muy bien, doctor, gracias. Ahora voy con Jordan. Para este programa siempre es muy importante contar con grupos, con asociaciones civiles que difundan su labor para que la gente no se sienta tan sola, tan aislada. Y es el caso de la Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson. Tenemos también como invitado, como lo dije anteriormente, a Jordan López, que forma parte de esta red. Jordan, pues gracias por estar aquí. ¿Cómo se ve afectada la familia de la persona que desarrolla este padecimiento, por favor? Mira, las afectaciones, bien mencionaba el doctor, tenemos afectaciones de tipo motoras. Entonces, esto nos va a ocasionar problemas a la persona al bañarse, al vestirse, al hacer sus actividades de la vida diaria. Y también tenemos los problemas cognitivos. Bien mencionaba el doctor, problemas a la hora de dormir, no conciliar el sueño adecuadamente. Entonces, todas estas afectaciones se van sumando con la persona día con día.
Y eso nos va derivando ciertos tipos de molestias, ciertos tipos de dolores, hasta ocasiones de que los pacientes pierden el equilibrio y tropiezan. Entonces, todas estas afectaciones son conjuntos para que la persona no pueda realizar su día con una condición óptima, ¿ok? Tienen estas implicaciones que pueden detener un poquito, tener un foco de alarma para nosotros como familia estarlas cuidando. Gracias. Doctor Díaz Martínez, esta es una enfermedad crónico-degenerativa. El aspecto que sea crónico y degenerativo quiere decir, ya lo mencionó usted al principio, que esta enfermedad va avanzando, ¿no? Que no se cura primero y que va avanzando. Aunque sabemos hoy en día que pues la ciencia ha desarrollado una serie de tratamientos también novedosos que siempre son para facilitar, para ayudar a los pacientes. Pero me gustaría que nos hablara, que nos explicara cómo es que se diagnostica esta enfermedad de Parkinson y cuáles son como los síntomas o los signos de alarma para yo decir o la persona decir, es que probablemente tengo este padecimiento. Sí, mira, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es meramente clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que el especialista o el médico tiene que detectar ciertos signos o síntomas para poder llegar a englobar lo que es la enfermedad, ¿no? O el síndrome del Parkinson. No existe una prueba diagnóstica así como tal, que nosotros podamos hacer un examen de laboratorio, una resonancia, una tomografía, que pueda darnos concluyentemente el diagnóstico. Actualmente solamente son la exploración física, la historia clínica, y la mayoría de las personas de lo que se aquejan es de que inicia por un lado del cuerpo. Siempre va a ser en una pierna, en un brazo, y empiezan con debilidad o lentitud del movimiento, alteraciones un poquito en la marcha, que sienten que están un poquito más duros, más rígidos, y eso es de lo que primero se aquejan. Actualmente ya sabemos que hay otros síntomas que son prodrómicos, es decir, que antes de que se presenten estos, pudieran haber algunos datos antes, que es, por ejemplo, la pérdida del olfato, que es la hiposmia o la anosmia, muy parecido ahora a lo que estuvo de moda esa palabra con lo del COVID, que era la pérdida del olfato. Bueno, también las personas que tienen la condición de Parkinson pueden sentir que se va bajando. Obviamente, cuando alguien va perdiendo es tan gradual que no es algo que nos vaya a llamar la atención y no es tan notorio. Otro de los síntomas es la constipación. Hasta 10 años antes se puede presentar estreñimiento, pero la verdad es que la mayoría de las personas podemos tener estreñimiento a lo largo de nuestra vida y no significa que vayamos a desarrollar el Parkinson. Entonces son síntomas realmente muy vagos o inespecíficos que la mayoría de las personas no los notan hasta que son los síntomas motores, estos que te menciono que pueden ser del brazo, la pierna, que notan que a lo mejor al agarrar las cosas batallan un poquito más a la hora de escribir, a la hora de caminar, y es cuando acuden con el médico, se hace la exploración y normalmente lo que hacemos es explorar al paciente sin medicamento y en ocasión hacemos un reto. Damos un medicamento que puede ser la levodopa o algún tipo de medicamento similar a la levodopa para ver si después de la ingesta del medicamento existe una mejoría de los síntomas. Y con eso se hace el diagnóstico de Parkinson. Pero entonces, doctor, ¿no se han identificado causas o factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, de este padecimiento? Esta enfermedad es multifactorial, es decir, que tiene que haber muchos clavos, por así decirlo, muchas cosas que puedan para ir englobando el desarrollarla. Actualmente pueden ser las cuestiones genéticas, algunas toxinas a las cuales nosotros nos exponemos. Se han identificado algunas, se han dicho que también ciertas cirugías pueden conllevar al desarrollo de la enfermedad, que puede ser desde una apendicectomía. Al realizarse la apendicectomía, conlleva esto un riesgo 5 veces mayor para desarrollar la enfermedad en un futuro. Pero bueno, hay muchas personas que también tienen, se les hacen apendicectomías y que no la desarrollan.
Entonces, realmente son muchas cositas que van formando y que en conjunto pues hacen este rompecabezas de la enfermedad. No realmente existe una causa como tal. Existen algunas causas que se han asociado también como protectoras. Todas las cuestiones neurodegenerativas del sistema nervioso central como protectoras, pues es el estudiar, el leer, el hacer ejercicio. Actualmente también el tabaco era al ser un análogo o un similar a la dopamina, también era como un factor protector. Actualmente probablemente ya no fumamos tanto, la población ha dejado de fumar y por eso también vemos que también pudiera haber un incremento de estos síntomas. Ahora es la primera vez que oigo que el fumar puede beneficiar a no tener una enfermedad, ¿eh? Es la primera vez. Sí, bueno, es una sustancia muy similar a la dopamina. No significa que el fumar sea benéfico, al contrario, sabemos que conlleva más riesgo el hacerlo y por eso pues no pudiéramos nosotros recomendar como un tratamiento, ¿verdad? O como un factor protector, pero sabemos que ha conllevado que el decremento del fumar, pues también ha habido un incremento sustancial también en este tipo de enfermedades, como muchas otras. Gracias, doctor. Jordan, aquí en México, ¿se llega a tiempo en el diagnóstico? ¿Hay un diagnóstico oportuno? ¿Cómo andamos en ese aspecto? Ok. Como tal, en el diagnóstico, pues varía de paciente a paciente como todo, ¿no? Depende de cuándo sea cuando nos acercamos a los especialistas, qué especialistas buscamos y hacia dónde vamos enfocados, porque como bien mencionan los síntomas, pues son poco más cognitivos al principio, son muy leves, entonces no todos tenemos como esa información de cuáles son los síntomas correctos del Parkinson, de cuáles son los síntomas invisibles, por así decirlo, del Parkinson. Entonces nosotros pensamos que tenemos alguna otra cosa, algún estreñimiento normal, alguna pérdida de olfato por otra ocasión, por una gripa, pero ya cuando se van volviendo más motores los síntomas, como que ya evidencia más tal el síntoma, buscamos al especialista, al neurólogo, pero ya ha avanzado cierto periodo la enfermedad. Entonces, como tal, un diagnóstico oportuno, siento que todavía falta más por parte de la población, un poco más de conocimiento acerca del padecimiento, un poco más de conocimiento acerca de lo que es la enfermedad, de cuáles son la sintomatología para poder referir directamente a un neurólogo especialista tratante. También quería preguntar, Jordan, ¿este padecimiento va a requerir que la persona se vuelva dependiente de alguien, o sea, que tenga que tener un cuidador, alguien que lo asista? Correctamente, sí se tiene que tener un cuidador, pero como todo hay que otorgar una dependencia también al paciente, ¿ok? No hay que volverlo dependiente del todo. Hay que darle una dependencia en la que él se sienta cómodo. El rol del cuidador va a ser muy importante para sobrellevar la enfermedad. Como sabemos, es la enfermedad crónico-degenerativa y conforme más pasa el tiempo, más se va a ocupar algún cuidador, ya quiere decir por los padecimientos cognitivos, por los padecimientos motores. Entonces, conforme avance la enfermedad, avanzan los síntomas y se requiere mayor parte la participación del cuidador. El rol del cuidador va a ser muy importante, porque él va a asistirlo, va a acompañarlo en su vida diaria, va a acompañarlo en las pláticas con el médico, en las pláticas con el especialista. También tiene que saber acerca de la enfermedad, tiene que conocer los tipos de tratamientos, tiene que conocer como al equipo multidisciplinario para que él pueda sobrellevarlo en casa día con día. También se favorece mucho a la funcionalidad del paciente alguien que tiene un cuidador. ¿Por qué? Porque es de vital importancia poder ayudar en terapias, poder ayudar en actividades de la vida diaria que se les dificulta y sí se vuelve de manera importante la parte del cuidador. Porque hay algunos pacientes que reportan que, bueno, no son tan dependientes o dicen que no son tan dependientes, pero, por ejemplo, ya no pueden vestirse, les cuesta trabajo abotonarse, ciertos movimientos que son cotidianos ya no los pueden realizar óptimamente, ¿no?
Exactamente, empiezan los síntomas de forma gradual, entonces empezamos a notar como sintomatología de que por el temblor no podemos abotonarnos la camisa, por el temblor no podemos abrocharnos las agujetas de los zapatos, entonces esto a la larga se va complicando cada día más. Lo principal es que el paciente tome su tratamiento multidisciplinario para lograr que él lo realice solo. Tenemos también el área de la terapia ocupacional, que se dedica mucho a esta parte de las actividades de la vida diaria. Tenemos también la actividad de la parte de física, terapia física, para nosotros poder retrasar un poquito ese tipo de síntomas. Y ya en dado caso de que el paciente se vuelva un poquito más dependiente, claro que sí, pues echarle la mano en lo que se pueda, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿es suficiente tener los medicamentos? ¿Es suficiente la medicación en este padecimiento? No, no es suficiente. Como bien lo mencionó Jordan, existen otro tipo de terapias que son también muy, muy efectivas. La rehabilitación es una de ellas, en las que todos los tipos, en todo el tiempo de la enfermedad, lo que dura la enfermedad desde el inicio al final, se puede dar. Y podemos nosotros otorgar este tipo de tratamientos de rehabilitación en cualquier momento. Terapia ocupacional, esa es la terapia, digamos, no farmacológica, y el tratamiento farmacológico es la piedra angular. Yo creo que es el tratamiento más importante, que el que a la mayoría de los pacientes les funciona y con la que la mayoría de los pacientes podemos nosotros llevar un adecuado control de los síntomas. Existen múltiples fármacos que podemos, combinaciones que el neurólogo puede apoyar al paciente en todo el transcurso de la enfermedad. Y finalmente, bueno, tenemos terapias un poquito más avanzadas, que es cirugía de estimulación cerebral profunda, que este tipo de tratamientos, bueno, van encaminados cuando los fármacos ya no son tan efectivos o tienen algunos efectos secundarios. ¿Qué les parece, amigos, si hacemos una pequeña pausa en esta conversación que estamos llevando a cabo? Y queremos recordarles que este programa es grabado. Puede entrar en contacto con nosotros a través de Facebook. Nuestro programa se llama Diabetes y yo. Además, ponemos otro tipo de recomendaciones, no solamente la entrevista, sino información que le va a ser de utilidad. Y bueno, ahora vamos a los consejos de salud, que son un elemento muy importante en este programa. Y regresamos con esta charla. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y bueno, pues ahora vamos a platicar justamente a estos 100 años del descubrimiento de la insulina. ¿Qué es? ¿Por qué nos ayuda? Y sobre todo, ¿por qué debemos de atender cuando nuestro profesional de la salud nos dice que podemos iniciar con un tratamiento con insulina para mejorar nuestros valores de glucosa? La insulina nos ayuda a aprovechar correctamente la glucosa que viene de los alimentos, los que obtenemos de este. Y el trabajo de la insulina es introducir esta glucosa a nuestras células para que ahí se convierta en energía, en lugar de que ande por ahí circulando en todo nuestro sistema y en nuestra sangre, ¿no? Las personas con diabetes tienen cierta dificultad, ya sea para producir la propia insulina o para aprovecharla de manera correcta. Dependiendo esta deficiencia o esta carencia, se definirá el tipo y la cantidad de insulina externa, la que te vas a inyectar, que se deberá utilizar para manejar tu diabetes. La insulina regularmente se utiliza por dos motivos. Uno, para compensar la posible elevación del azúcar en la sangre debido a los alimentos. Y dos, para disminuir o corregir los niveles altos de azúcar en sangre. Cuando una persona con diabetes va a comenzar el uso con insulina, es recomendable siempre, no es recomendable, debe de venir siempre la indicación de un médico especialista. Este médico especialista pues deberá de indicar el tipo de insulina, la dosis para comenzar y tomar en cuenta varias cosas de la persona, del paciente.
cómo son sus comidas, en qué cantidades, qué otro tipo de medicamentos consume, cuáles son sus hábitos, pues si vamos a poder tener el control de inyectarnos 2 veces al día, 3 veces al día, depende del tratamiento, si conoce realmente cómo interactúan los alimentos con la insulina. Por lo general, una insulina basal, que es la que nos protege las 24 horas del día, va a estar presente en tu tratamiento. Y además te pueden dar una insulina para las comidas, que a esta insulina regularmente se le llama de bolo. Al usar 2 tipos de insulina, estaremos tratando de imitar las funciones que hace el páncreas. Recordemos que el páncreas, que es un órgano que encontramos en nuestro abdomen, que él es el que se encarga de producir la insulina, él va dando de manera normal ciertas dosis durante todo el día. Él va lanzando insulina, dependiendo el momento, ya sea de las comidas o en el que tú requieras disminuir tus valores de glucosa. Entonces, la función que va a tener la insulina externa es de tratar de igualar el trabajo que tiene la insulina que se produce en nuestro páncreas de manera normal. Así es que, por favor, yo te pido que si tú eres un paciente que vive con diabetes y que se te ha dificultado tu control de glucosa ya con hipoglucemiantes, ya sea orales o inyectables, y tu médico te ha platicado sobre la opción de utilizar en tu tratamiento insulina inyectable, por favor, atiende esta recomendación, investiga, pregunta, checa en algunas páginas como es la Federación Mexicana de Diabetes, pregúntale a tu nutriólogo, a tu médico, a todo tu equipo de profesionales, cualquier duda que tú tengas. La idea es que podamos tener un tratamiento temprano con insulina para controlar tus valores de glucosa y que esto retarde tus complicaciones. Nos escuchamos en una próxima cápsula más. Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Bueno, volvemos con esta charla con nuestros invitados hablando de Parkinson. Y bueno, pues sí, digo yo, decimos enfermedad y no nos gusta mencionar enfermedad, pero luego se nos sale la palabra porque uno está acostumbrado a hablar de una manera distinta, pero ahora ya por respeto, por muchos factores de inclusión, ¿no? Tratamos de hablar de condición. ¿Qué opinan, doctor Armando y Jordan? Efectivamente, es una condición la cual, pues, enfermedad suena algo muy fuerte, vaya, como el paciente está enfermo, quiere decir como que está, pues, decaído, está mal, pero esto en realidad es una condición a sobrellevar. Gracias. Vamos a hablar de la parte también importante en cuanto, y ahí nos quedamos, doctor Armando Díaz Martínez, de que la ciencia médica va avanzando y ahora hay pues tratamientos, cirugías que pues pueden también aplicarse en los casos de algún paciente que pueda ser sometido a una cirugía. Y queremos que nos hable precisamente de la terapia DBS, cómo actúa, qué es, de qué se trata. Sí, la estimulación cerebral profunda, o como bien mencionaste las siglas en inglés, que es DBS, pues es otorgar energía en estos circuitos cerebrales profundos, donde ya sabemos que hay alteración de la dopamina, que es en el tálamo, globo pálido, subtálamo. Estos circuitos cerebrales que ves donde hay un decremento de la sustancia de la dopamina, esas neuronas podemos activarlas o inhibirlas con la estimulación cerebral profunda. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, otorgamos energía mediante unos electrodos que colocamos en una cirugía para poder estimular esas neuronas y así poder mejorar esos síntomas que ya la medicación no es tan efectiva. ¿Sí? ¿Es algo parecido a, digamos, a un chip o algo así que se puede usar como, no sé, un poco para acordarnos de cómo se haría en una cuestión del corazón o...?
Sí, de hecho mucha gente Abajo de la piel, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ajá. lo llaman el marcapaso cerebral. Tiene un generador eléctrico, una batería, que es el generador de los impulsos eléctricos que va en la región del tórax, muy similar a donde se colocan los marcapasos habitualmente. Y estos van por abajo de la piel y sí tenemos que hacer unos pequeños trepanaciones, unos agujeros en el cráneo para poder introducir esos electrodos. La cirugía se hace con el paciente despierto para poder nosotros, durante la cirugía, poder estimular, prender estos electrodos y poder ver que podemos mejorar los síntomas y también verificar que estamos en la localización correcta del electrodo sin generar efectos secundarios, porque sabemos que estos núcleos son del tamaño más o menos de un chícharo, así de pequeños, entonces tenemos que colocar el electrodo específicamente ahí para poder estimular estas neuronas y pues no ponerlo en otro lado y causar un efecto adverso, ¿no? Ay, doctor, pero sí. Al hacerlo con el paciente despierto, bueno, verificamos que está el paciente que está en adecuada colocación, lo podemos prender y ver que los síntomas como del temblor, de la rigidez, se inhiben y bueno, eso nos da un inicio de que la terapia va a funcionar en un futuro. Pero, ¿cómo le hacen? ¿No se asusta? ¿No es doloroso? ¿Si va a estar despierto? ¿No se le va a sedar? ¿O cómo se le hace, doctor? Perdón que le pregunte esto, pero sí han de estar como temerosos, ¿no? Claro, parte del equipo multidisciplinario que nos apoyan en este tipo de procedimientos es el neurólogo experto en los trastornos del movimiento, que es el que está valorando al paciente del otro lado de la cortina. Yo estoy atrás de los campos quirúrgicos, pero es muy similar a cuando uno va al dentista y que escucha movimiento alrededor, el taladro, la succión y que no sabe lo que está pasando. Algo así muy similar. Es con anestesia, obviamente, no se genera dolor. Participan también anestesiólogos para que el paciente esté cómodo, es una cirugía bastante amigable. Y neuropsicología. Nosotros previamente hay un entrenamiento con el paciente para que ver las expectativas del paciente, explicarle cómo es la cirugía y que pueda tener un poquito más de confianza y saber que todo el ruido que existe alrededor de un quirófano pues esté un poquito acostumbrado, ¿verdad? Hay pacientes que durante la cirugía se han puesto a jugar en el celular, ver películas, música. Llega un momento en el cual sí tenemos que estar en silencio porque tenemos que escuchar las neuronas, nosotros tenemos que escuchar las neuronas cerebrales para poder ver la adecuada colocación. Cada parte del cerebro tiene diferente sonido, es como ir a Europa y escuchar los diferentes idiomas, ¿no? Que cruza uno por Francia y hablan francés, después va a Alemania, alemán, y uno se va a Hungría, a húngaro, y así va cambiando. Muy parecido es así en el cerebro, y tenemos que ir sabiendo dónde vamos a colocar con esos sonidos, y con una representación gráfica nos damos cuenta y podemos saber que estamos también. Eso nos ayuda a tener una seguridad de dónde estamos. Y bueno, doctor, también me imagino que hay como una especie de preparación al paciente, ¿no? Previa, de explicarle pormenorizadamente de qué va a suceder en el quirófano, ¿no? Claro. También qué va a pasar durante la cirugía y qué no va a pasar después de la cirugía, porque también lo que mencioné de las expectativas, hay pacientes que traen una expectativa de que va a mejorar todo, ¿no? O sea, como que se va a curar, aunque se les explique al paciente, pues bueno, uno tiene expectativas a veces muy altas de que de lo que puede pasar con este tipo de procedimientos. Hay cosas que no mejora la terapia, que de hecho la mejora mucho más la rehabilitación, como son los trastornos de la marcha o de la escritura, eso no va a mejorar. Alteraciones como del lenguaje, la hipofonía, es decir, hablar muy bajito, que también los pacientes pueden presentar el hablar muy bajito, no va a mejorar con la estimulación cerebral profunda. Lo que sí mejora es el temblor, la rigidez y la lentitud de movimiento. Y eso es también, pues, en ese entrenamiento que tú mencionas, pues, se le explicamos al paciente que eso es lo que tenemos, esos son los objetivos que buscamos. Otro de los objetivos es tratar de bajar un poco la medicación, porque al tomar mucha levodopa causan efectos secundarios y podemos nosotros bajar en algunos de los pacientes
la levodopa, la medicación, y con eso también bajar los efectos secundarios por la medicación. Gracias, doctor. Jordan, háblanos de la asociación que podemos buscar como parkinsonyyo.com. ¿Qué ofrece esta asociación a las personas que viven con esta condición? Claro que sí. Como tal, somos una red de asociaciones de Parkinson. No es una sola, sino que somos una red que en conjunto estamos trabajando. Hay asociaciones de diversas partes de la República Mexicana. Tenemos gente de Monterrey, tenemos gente de Guadalajara, de México, del Bajío, de Oaxaca. Entonces, somos en conjunto una red de asociaciones de Parkinson, que nosotros ofrecemos el servicio en nuestra localidad. Ahorita estamos trabajando en el manual. De hecho, acaba de salir la semana pasada el primer manual elaborado conjunto con personas que ya tienen la condición de Parkinson, que lo ve desde la perspectiva del paciente y, por supuesto, con el apoyo de los profesionales de salud, como los neurólogos, neurocirujanos, que nos ayudaron a formular este primer manual, para nosotros poderlo difundir de manera local, difundir de manera nacional y poder dar información objetiva a los pacientes, a los familiares de los pacientes, poder nosotros llevar un poquito de información acerca de cuáles son los síntomas, de cuáles son los tratamientos. Bien mencionaba el doctor Armando el tratamiento de neuroestimulación profunda, cuáles son algunas de las recomendaciones que dan los propios pacientes para la población en general que llegara a padecer este padecimiento. Porque no todos van a ser candidatos a este tipo de cirugías, ¿no, doctor Armando? Sí, 4 de cada 10 pacientes van a ser candidatos en algún momento de la enfermedad. Una de las condiciones que tiene que cumplir el paciente es de que tiene que tener al menos 4 a 5 años con el diagnóstico. Hay enfermedades primas hermanas del Parkinson, que no necesariamente es Parkinson, que son trastornos del movimiento, que llevan otro tipo de tratamientos. Entonces, en ese lapso podemos nosotros diferenciarlas. Entonces, por eso se pide que tengan este lapso de tiempo. Otra de las condiciones es de que tengan un efecto benéfico con el tratamiento. Si el medicamento no funciona adecuadamente, aunque sea un momento del día, no los hace candidatos. Que también tengan una red de apoyo, que también por eso este tipo de asociaciones son los que apoyan mucho, pero también una red de apoyo nuclear, es decir, que puedan, es un paciente que tiene que acudir a las consultas un poquito más frecuentes para poder estar en chequeos un poquito más frecuentes con el neurólogo para la programación del dispositivo y el ajuste de medicamentos. Entonces son pacientes que a veces es difícil cuando se encuentran en un área muy distante, que no tienen pues a lo mejor acceso a todos los servicios de salud, que también se ha hecho, pero es un poquito más complejo, y que tampoco no sea ni muy al principio ni muy al final de la enfermedad. Ya cuando hay enfermedad muy avanzada, no los hace candidatos. Que tengan un deterioro cognitivo de leve a moderado, ya un deterioro cognitivo mayor no los hace candidatos. Y la edad no en sí no es una limitante. Lo que sí sabemos que este tipo de padecimientos son en personas de 60 años por arriba, pero bueno, también se presenta en personas jóvenes, lo que se llama una presentación juvenil o de presentación de inicio temprano. Pero se sabe que los pacientes entre los 70 y 75 años sería como el límite para poder hacer este tipo de cirugías. Ya en ese inter de 70 a 75 años valoramos el caso específicamente para ver si es candidato, cómo se encuentra cognitivamente, cómo se encuentra el estado del cerebro en una resonancia magnética de cerebro, para ver si son candidatos, pero por abajo de eso normalmente no hay una limitante así tan específica de edad. Entonces, volviendo un poco a los tratamientos, doctor, dejando un poco este método ya muy avanzado,
en general, ¿cuáles son los tratamientos para paliar este padecimiento? En general, pues son la rehabilitación, terapia ocupacional, la terapia farmacológica, múltiples fármacos, que es una cantidad bastante amplia. El más conocido tal vez será la levodopa, la levodopa carbidopa, que es el que más o menos a los años 60 pues, dio una revolución en este tipo de tratamientos de la condición, de la enfermedad. Y bueno, la estimulación cerebral profunda, existe también la duodopa, apomorfina, son otros tratamientos también que actualmente se están tratando de instaurar aquí en México, y bueno, que poco a poco va llegando también más tecnología. Jordan, ¿cómo ha cambiado la pandemia el tratamiento para las personas con Parkinson? ¿Nos quieres explicar? Claro que sí. Mira, entonces la pandemia yo creo nos trajo nuevos retos a todos, ¿ok? Y más a las personas que padecemos alguna condición. Entonces, la pandemia, normalmente las personas iban a sus terapias, iban a su rehabilitación física, con el logopeda, se juntaban en grupos para convivir. Como asociaciones locales, nosotros hacíamos actividades, reuniones en las cuales podían participar. Entonces, con la pandemia sí se vio un poquito en espera esa parte. Entonces, sí hubo dificultades, pero poco a poco logramos la manera de, aunque sea de manera digital, de manera de vía a distancia, podemos comunicarnos, podemos platicar, podemos convivir, podemos hacer terapias en las cuales ellos podemos nosotros vernos y que no es lo mismo estar físicamente, pero de manera digital se puede trabajar algo de lo que estamos para no dejarlo todo en stop. Gracias, Jordan. Bueno, pues es el momento de pasar a nuestra siguiente sección dentro del programa, que es precisamente la explicación de todos estos términos que a veces los mortales comunes y corrientes no entendemos, y los médicos, bueno, son pues términos que utiliza la ciencia médica, los especialistas. Bueno, y regresamos con esta conversación. Glosario, para conocer los términos médicos. Parkinson, condición crónico neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida prematura de algunas células del cerebro, mejor conocidas como neuronas. Bradicinesia, también conocida como lentitud de movimiento, se caracteriza por la reducción del movimiento, generando dificultad para realizar acciones cotidianas como abrochar los botones de una camisa o cepillarse los dientes. Dopamina, sustancia que se produce en las células del cerebro, controla la coordinación, el movimiento y el tono muscular. Este último controla la contracción de los músculos y nos ayuda con la postura. Levodopa es uno de los principales medicamentos recetados para controlar los síntomas del Parkinson. El cerebro convierte este medicamento en dopamina, la cual es almacenada en las neuronas hasta que el organismo la necesite para moverse. Terapia de estimulación cerebral profunda. Consiste en la implantación de un pequeño dispositivo similar a un marcapasos. Se inserta en partes profundas del cerebro para enviar estímulos que ayudan a controlar los movimientos involuntarios como el temblor, la rigidez, el movimiento lento y otros problemas motores asociados al Parkinson. Neuronas, células específicas del sistema nervioso que son capaces de transmitir impulsos nerviosos a las demás células del cuerpo. Deterioro cognitivo, síndrome clínico caracterizado por la pérdida o disminución de las funciones mentales, como memoria, orientación, cálculo, comprensión, juicio, lenguaje, reconocimiento visual, entre otros. Periodo ON, cuando se mantienen los síntomas controlados gracias a la medicación. Periodo OFF, cuando los síntomas del Parkinson son más visibles y no responden a la medicación.
Panacea, remedio o solución para todo tipo de problemas. Continuamos con esta entrevista con Jordan López, vocero de la Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson, y con el neurocirujano funcional Armando Díaz. Antes de volver a tratar el tema de la red y de los servicios que ofrece, Jordan, yo te quisiera preguntar, bueno, tú que eres una persona tan joven, que estás aquí en esta asociación, ¿cuál es el motivo, si es que nos puedes platicar esto? Claro que sí. Mira, mi motivo principal es que yo tengo un familiar que padece la condición. Mi mamá fue uno de los casos, como bien menciona el doctor, de tipo juvenil. Este padecimiento le dio a ella a los 30 años, ¿ok? Entonces se empezó a ver los síntomas a los 30 años. Actualmente ella tiene 51 años y ya se desarrolló la enfermedad durante 21 años. Yo empecé a vivir de cerca este padecimiento y yo vi las dificultades que se presentaban, yo vi los días malos, los días buenos que ellos tenían, y la verdad yo quise plantar una semillita, yo quise ayudar, yo quise poner de mi parte. Entonces, además, yo también elegí la carrera fisioterapia, yo soy fisioterapeuta, para poder ayudar a personas con esta misma condición y muchas más que también tienen problemas. Entonces, eso fue mi motivo, mi motor inicial para yo estar hoy en día aquí en la Red Mexicana de Asociaciones. Pues déjame decirte que te admiramos, no solamente por esta cuestión familiar, sino porque tú te estás volcando a ayudar a otras personas y el crear todas estas redes es muy, muy importante. Yo quisiera, antes de que nos hables de la red, de cómo ayuda esta red nuevamente y qué servicios ofrece, de todo esto, hay un término levodopa, doctor. ¿Cómo se come esto? La levodopa el fármaco es un sustituto artificial de la dopamina que tiene una cuestión levogira, por eso se llama levodopa, es decir, que tiene un espejo de la dopamina y que al entrar al sistema nervioso central, al ingerirlo nosotros el fármaco, se transforma y puede nosotros, pues funciona como para una dopamina externa. El problema con la levodopa es de que la ventana terapéutica se va haciendo más cortita, es decir, que cada vez tenemos que estar tomando más medicamento. La naturaleza es muy sabia y al saber que es algo artificial, pues no lo empieza a aceptar al 100%. Y entonces llega un momento en el cual, si al principio se tomaba la medicación cada 8, después va a ser cada 6 horas, cada 4 horas, cada 3 horas. Pero el riesgo también de tomarla cada vez más corto el tiempo es de que causa efectos secundarios. Los efectos secundarios son disinesias, son movimientos involuntarios asociados a la dopamina, a la levodopa, perdón. Y pues también, pero pues los pacientes tienen que tomarla para poder mejorar los síntomas, ¿no? Y con lo que mencionó Jordan, usted quería agregar algo, ¿no? Este padecimiento que también usted ya lo mencionó en etapa juvenil, o como se dice juvenil, en personas más jóvenes, mucho más jóvenes, ¿esto ya se daba desde antes o es una condición que ha con el tiempo proliferado, doctor? Sí, actualmente sabemos que también hay hay formas genéticas, ahora que estamos entendiendo más con la revolución genética, hemos entendido que hay ciertos genes que pueden predisponer al desarrollo de la enfermedad. Tener un familiar directo sí conlleva mayor riesgo de desarrollarla, pero no significa que nosotros la vayamos a tener. En mi caso, por ejemplo, mi abuelo paterno también padecía la enfermedad de Parkinson y no significa que a lo mejor yo vaya a tener la enfermedad o pudiera tenerla o alguno de mis primos, ¿verdad? Pero también hay otros factores, también las cuestiones genéticas, y cuando hay una presentación juvenil o de etapa temprana, que es de los menos, es el 10 o 15% de los pacientes que la presentan, y se llama así cuando la presentan entre los 21 a 40 años. Yo la paciente más joven que yo he tratado es una paciente con un Parkinson genético con un gen que se llama PARC2, que se fue identificado por pruebas genéticas, y ella lo empezó a desarrollar a los 11 años
y la terminamos operando a los 22 años porque ya los síntomas eran bastante avanzados. Gracias, doctor. Nuevamente, platícanos, Jordan, la red, cómo funciona y cuáles son los objetivos y acciones para lograr. Me imagino que también ustedes tienen como un reto para llegar a poder ayudar a más personas, a más pacientes que viven con esta condición. Ok, claro que sí. Mira, el objetivo de la red y de cada asociación de manera local, yo creo que va a ser asesorar y brindar información objetiva y clara. ¿Para qué? Para que los pacientes se sientan empoderados con esta información, se sientan empoderados al saber que saben acerca de qué condición se está tratando. Entonces, nuestro objetivo principal va a ser brindar ese apoyo, incorporar información objetiva y clara, empoderar al paciente, y que pueda vivir de manera plena, ¿ok? Lo más importante es para la vida del paciente se lleve lo más plenamente posible, con sus pocas dificultades o con sus muchas, que todo el equipo multidisciplinario que engloba la condición puedan trabajar de la mano, tanto médico, familia como paciente, para que lleven juntos esta condición de vida, para que juntos salgan adelante y para que juntos tengan ese fin. Nuestro reto hoy en día es volver a la sociedad más inclusiva, más informada acerca de este padecimiento, que a lo mejor la mayoría no sabía, no la conoce aún. Entonces, nuestro objetivo principal es sensibilizar a toda la población, sensibilizar a que todos entiendan este padecimiento y que apoyen a los pacientes que padecen. Pero entonces, doctor Jordan, siendo esto algo alentador, es entre más rápido se detecte el padecimiento o los tratamientos sean oportunos. Y otra cosa, el que quede claro que pues ha avanzado la ciencia, ha avanzado las técnicas de tratamientos, pero me gustaría que también repitieran, doctor, antes de irnos, que, por ejemplo, en este método ya novedoso DBS, como ustedes las siglas en inglés, pues no hay que darle falsas expectativas al paciente. Sí, claro, por eso es un manejo multidisciplinario donde participan pues el rehabilitador, el nutriólogo, el anestesiólogo, el médico internista, gastroenterólogo, rehabilitación, neurocirujano, neurólogo, y hablamos con el paciente de lo que, o sea, no es tampoco la panacea la cirugía, y tampoco no va a haber una mejoría del 100%. Sabemos que esto, a pesar de la cirugía, pues va a haber una progresión de la enfermedad, no hay una cura hasta a la fecha. Seguimos buscando para tratar de desarrollar tratamientos más efectivos, áreas también en el cerebro donde nosotros podamos ser también más efectivos en el control de los síntomas con la cirugía. Y pues obviamente también se va desarrollando por parte de la seguridad de que este tipo de cirugías sean también más seguras y que tengamos más éxito y que puedan ser al alcance de más pacientes. Jordan, ¿con qué te despides? También buscando que haya una mejor calidad de vida para todos estos pacientes, ¿no? Claro que sí. Nosotros solo fungimos como portadores, o sea, nosotros los que somos cuidadores o los que ayudamos en la asociación somos portadores de una voz que viene detrás, una voz que se quiere escuchar, una voz que quiere darse a conocer, que quiere empoderarse para que todos conozcan esta condición, para que estén informados y se pueda tratar de la manera más eficaz, oportuna y posiblemente clara. ¿Ok? Pues me despido con esto, Maru. Gracias por darnos la oportunidad de compartir un poquito acerca de la información, dar poquito acerca de lo que nosotros podemos hacer como red y que todo esto sirva para las personas que aún no tienen este contacto, que nosotros estamos para apoyarlos, que nosotros estamos para brindar ese conocimiento y que se acerquen a nosotros y con gusto vamos a estar ahí. Danos los datos nuevamente de cómo entramos a la web con sus datos y con el manual y todo esto. Exactamente. En la redes sociales nos encuentran como Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson y en la página web Parkinson, mi Parkinson y yo, Viviendo con Parkinson y yo.
A ver, nuevamente, por favor, sí. parkinsonyyo.com. Gracias. Doctor, ¿cómo lo podemos localizar? Puede ser en mis redes sociales, dr. Díaz en Instagram y en Facebook, Centro Integral de Especialidades en Neurocirugía. Bueno, aquí yo estoy en la ciudad de Monterrey, en el Hospital Ángeles de Valle Oriente, y pues un placer atenderlos y también seguir apoyando a los pacientes para mejorar su calidad de vida. A mí me gusta pensar que si bien la cirugía estética es muy bonita, pero para mí no hay nada más bello que un paciente funcional. Muchas gracias a ambos. Gracias, agradecemos la presencia del doctor José Armando Díaz Martínez, neurocirujano funcional, y de Jordan López Almaguer, líder del Comité de Educación en la Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson. Gracias a ambos por estar en este programa y ojalá no perdamos el contacto. Muchas gracias. Y también agradecemos a todos nuestros amigos que nos acompañaron en esta emisión. Recuerden, Diabetes y Yo, propuestas para una calidad de vida. Todo el equipo agradece su atención. Participamos Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Hasta la próxima. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.